Han pasado 84 años desde la última vez que hice un todo lo que deberías tener en tu biblioteca. Y llegamos a la parte 6. Ha pasado tanto tiempo que me creció hasta el pelo bastante frondoso. No sé si les gusta mi estilo pelo largo que tengo ahora. ¿Ah? Mira, musculoso, con pelo largo me parezco a Jordi Wild, ¿no? ¿Mm? Bueno, vengo con esta vez la parte 6 de lo que deberían tener en su biblioteca. Y creo que este capítulo va a ser bastante especial porque vamos a hablar de cómics que normalmente no se recomiendan tanto, no son tan mainstream hoy en día, aunque en algún momento lo fueron. Son de personajes bastante conocidos, pero hoy en día se dan como olvidados y no sé por qué. Pero acá está su amigo Crypto para recomendarles lo mejor que deberías tener en tu biblioteca. ¡Partamos! Si de rudos podemos hablar en el cómic, Garth Ennis es uno de ellos. Y uno de los personajes que más me golpearon cuando era más jovenzuelo y que yo encontré extremadamente tremendo y me movió el piso fue The Preacher. The Preacher es uno de los cómics que deberías tener sí o sí en tu biblioteca. En 1995 se comienza a publicar la serie Predicador, de la pareja creativa Garth Ennis a los guiones y Steve Dillon al dibujo, quienes ya habían trabajado y dejado muy alto la vara en la serie Hellblazer, también publicada por el subsello de DC, Vértigo. La serie duró 5 años, con 66 números y 6 especiales dedicados a varios de sus personajes. Esta colección acabó en el año 2000, dejando un gran recuerdo entre los aficionados y convirtiéndose en la obra más importante del guionista irlandés. Este proyecto surgió por la voluntad de la gran Karen Berger, editora en jefe de la línea, que descubrió al joven irlandés que se convertiría en guionista de la colección de la misma forma en que había encontrado previamente a gente como Alan Moore y Neil Gaiman, leyendo cómics británicos. La primera editorial en publicar Predicador en España fue 5, con 2 tomos, libro 1 que recogía los números del 1 al 4 en Estados Unidos y Ciudad Desnuda que contenía los números del 5 al 7. Y a partir de ahí Norma Editorial recogió El Testigo para erigirse con la primera en publicar íntegramente la obra en España. Norma escogió para hacerlo el formato Prestigio, que la recopilaba en distintos arcos argumentales mediante prestigios de 2 o 3 números gringos, mientras sacaba también en dicho formato los especiales que se sucedían. Y a partir de ahí Norma comenzó a editar la serie desde el principio en tomo, pero solo le dio tiempo de publicar 3 números y un recopilatorio de portadas. Justo en mayo del 2010, Planeta Agustini toma y empieza a editar. ¿De qué trata esto? Sin hacer tanto spoiler, porque a pesar de ser una obra que lleva mucho tiempo y bastante conocida, no todo el mundo la ha leído. Pero trata básicamente de Jesse Custer, que es el joven predicador del pueblo de Annville, en Texas, y un día es poseído por Génesis, un híbrido fruto de la unión entre un ángel y un demonio, que han desafiado a la ley divina. El ser le posee en medio de una celebración religiosa, acabando con la vida de todos los feligreses. Esta posesión otorga a Custer el peligroso don de la palabra, onda algo así como un Jedi pero versión hardcore, poder con el que consigue que cualquiera obedezca su voluntad. Custer emprenderá un viaje a lo largo de todo Estados Unidos en el que se encontrará con sus antiguos amigos, como su exnovia Tulip, y conocerá a otros nuevos como Cassidy, un vampiro irlandés, en la sagrada búsqueda de Dios. Pero Dios ha abandonado el cielo para tomarse unas vacaciones, así que no será fácil de encontrar y deberá emprender un viaje lleno de emociones y acción. En esta historia podemos ver sectas religiosas, asesinos, enfermos mentales, ángeles, demonios. Será lo que Jesse se irá encontrando en su accidentado y emocionante viaje, mientras que lucha con fantasmas de su pasado y trata de vivir el presente. Predicador es un cómic dramático, referencial, que bebe mucho del western clásico. También es una historia de carretera, un road comic. Los personajes, al igual que los westerns, son arquetipos. El tipo duro, la chica igual de dura pero también frágil, un amigo traicionero, pero bueno en el fondo, los malos, que son horribles, terribles. Son todos amorales o inmorales de paso. El punto fuerte de este cómic tal vez no es la historia en sí, sino que el tratamiento de los personajes de los cuales te encariñas. Y como muchos saben, Garth Ennis es un autor polémico como pocos y en este trabajo desarrolla su estilo salvaje y horrible y sucio, que también sabe manejar con una libertad absoluta demostrando su disfrute. Para esta cruzada el guionista irlandés se acompaña de Steve Dillon, como dije, y sin ser un dibujante de un estilo complejo impresionante, sabe estar a la altura de la historia y mostrarnos grandes escenas de acción cargadas de violencia, como ya hacía Ennis en Hellblazer. Se puede decir que el trabajo de Dillon, sin maravillar, simplemente cumple su trabajo sin ningún retraso ni complejo, pero que está sumamente bien para esta historia. El Predicador marcó un antes y un después en los cómics, y dejó un gran recuerdo de la obra. Por lo tanto, y por lo mismo,
esta obra es recomendada en esta gran serie, que es todo lo que deberías tener en tu biblioteca. Y esta obra la puedes encontrar fácilmente en tus tiendas favoritas, porque esta obra, como dije anteriormente, ha sido editada y reeditada varias veces. Así que ve tú cuál es la edición que encuentras, cuál es la que más te gusta, y disfruta de esta obra. A pesar de lo que hayas visto en el cine o te hayan dicho otras personas, Suicide Squad tiene muy buenas historias. Y yo te voy a recomendar, obviamente, Guerra Fría. Pese a la reticencia de Amanda Waller, que considera inadecuado el uso de su grupo para misiones de corte político, el Escuadrón Suicida es enviado a la Unión Soviética para rescatar a una prisionera política. Para llevar a cabo esta misión, el grupo cuenta con el fichaje de lujo, el Pingüino. El encargado se complicará cuando su objetivo de su misión deje bastante claro que no quiere ser rescatada, y el grupo cree un incidente internacional, ante lo que el gobierno americano se lavará las manos dejándolo solos, totalmente solo. Tras la tormenta llega la calma y nuestro equipo creativo aprovecha los hechos de las sagas anteriores para marcarse un número más calmado e introspectivo, donde profundiza en los personajes, desde un Rick Flag roto emocional y físicamente, hasta una Enchantress cuya búsqueda de una cura la lleva a la presencia de Madame Xanadu, entre otras cosas. Mis amigos mutantes obviamente tienen que estar en este listado, y en este momento te recomiendo una de las grandes novelas de estos grandes mutantes. Se llama Dios ama, el hombre mata. X-Men, Dios ama, el hombre mata, por Chris Claremont y Brent Eric Anderson. En Dios ama, el hombre mata, dos jóvenes fugitivos mutantes llamados Mark y Jill están huyendo del grupo antimutante y motivación religiosa conocido como los Purificadores. Son dos niños, pero aún así los matan y los dejan colgados en un columpio con una etiqueta que dice Mutis. Sus cuerpos son encontrados por los X-Men y pronto se percatan de quién está al mando de semejante maldad. En la ciudad de New York, el líder de los Purificadores, el televangelista popular, el reverendo William Strike, cuyo objetivo principal es ese grupo de mutantes que tan buena fama tiene, llamado los X-Men, con intenciones además de acabar con su base, la escuela de Xavier para jóvenes talentos. En una cadena de la ABC, Stryker insinúa que él está a punto de destruir a los X-Men, y la gente anonadada empieza a ver cómo ese plan se empieza a llevar a cabo. Stryker explica a dos mutantes capturados por qué comenzó su cruzada para eliminar el Homo Superior. Cuenta que hace 30 años era un soldado que trabajaba para los militares durante las pruebas nucleares. Estaba casado y su esposa Marcy estaba embarazada de su primer hijo. Durante la visita de los padres de ella en las fiestas, su auto se estrelló fuera de Phoenix. Marcy se puso de parto, William le ayudó a dar a luz. Cuando vio que su hijo era mutante, se horrorizó y mató a su hijo recién nacido, y luego a su propia esposa. Acto seguido, puso sus cuerpos en el accidente automovilístico e incendió el automóvil y contó a todos cómo milagrosamente había sobrevivido a la explosión. Y ahora viene como mano de Dios para destruirlos a todos. El reverendo William Stryker es uno de los más claros ejemplos de villano de los X-Men, ya que utiliza las relaciones mutantes como una metáfora de las relaciones raciales. Es un enemigo que será permanente en el futuro. Hasta Magneto es aquí objeto de sus desgracias. En ese momento, la escuela para jóvenes talentos estaba ocupada por la alineación clásica de la segunda etapa. Cyclops es el líder, pero Tormenta se le acerca a pasos agigantados. La popularidad de Wolverine crece. Nightcrawler es el alegre elfo aventurero. Coloso, el caballero metálico que intenta esconder timidez e inocencia, y que empieza a sentir algo especial por la última incorporación, Catherine Kitty Pryde, que aquí asume el nombre de código de Ariel. Es precisamente este último personaje el que, por su juventud, expresa de forma más desaforada que le inspira a este tipo Stryker. Dios ama al hombre mata es realmente un imprescindible para tu biblioteca. Pensemos en el año 1979, de la cabeza de Mark Wolfman y de la mano del artista Kate Pollard, nacía en The Amazing Spider-Man 194, La Gata Negra, seudónimo utilizado por la ladrona de guante blanco y ceñido traje negro identificada con el nombre de Felicia Hardy. Un personaje destinado a poner en serio a nuestro arácnido favorito. Pero hoy quiero llevarles a uno de los títulos que más me ha gustado de este personaje. El mal que hacen los hombres es un título que hace referenciar a Julio César, la famosa tragedia de William Shakespeare, en concreto una escena en la cual el personaje de Marco Antonio, dirigiéndose al pueblo romano, anuncia que el mal que hacen los hombres le sobrevive, una pequeña pista sobre lo que Kevin Smith tenía en mente para esta miniserie de 6 números con la cual pretendía rendir tributo a uno de sus personajes preferidos como aficionado. Anteriormente, Kevin Smith había sido el encargado de recuperar a Daredevil para el gran público en los primeros números de la línea Marvel Knight con su saga Diablo Guardián junto a Joe Quesada, y que también va a estar en esta saga de
los imprescindibles, todo lo que deberías tener en tu biblioteca. El mal que hacen los hombres tardó casi 6 años en concluirse. Kevin Smith no lograría cumplir con sus plazos de entrega, entre otras cosas por su responsabilidad en el mundo del cine que por aquella fecha le tenían ocupado con el rodaje de Una chica de Jersey. A la postre, uno de los peores largometrajes y mayores fracasos. El historial de retraso del autor, como lo llamaría Terry Dodson, el dibujante estrella asignado al proyecto, se fue haciendo cada vez más grande, acabando con la paciencia de muchos de sus seguidores. Terry Dodson mataría el tiempo libre uniendo fuerzas de P. Philippi en un trabajo para el cómic europeo titulado Sueños Coleraine, con su participación en el Marvel Knight Spider-Man de Mark Millar, en el cual la Gata Negra tendría también un destacado papel. Ciertamente es una lástima la irregularidad de Kevin Smith, que ha exhibido en su labor como guionista de cómics en muchas ocasiones, pese a haber demostrado su valía en dicho campo cuando ha sido capaz de dar lo mejor de sí mismo. El mal que hacen los hombres no ha sido la única vez que una de sus obras ha quedado pendiente de forma indefinida o directamente inconclusa. Aún sigue coleando el caso de Target, la que iba a ser su nueva historia de Daredevil, coprotagonizada por Bullseye, un cómic que empezó a escribir también en el año 2002, pero del que solo quedó a publicar un número. En el caso concreto del mal que hace los hombres, el parón determinaría el devenir de la historia, remarcando la diferencia entre su primera parte, llena de humor ligero y picante, y la segunda con un descenso hacia un territorio más oscuro, sórdido, donde desaparece lo cómico en favor de una trama más adulta, caracterizada por sus numerosos flashbacks y el tratamiento de temas relacionados a los abusos sexuales y el maltrato psicológico. El balance entre ambas partes parece algo desproporcionado o desigual, pero la historia resiste el tirón y Kevin Smith sabe sortear la situación con habilidad para ofrecernos un interesante relato sobre uno de los caracteres femeninos más atractivos y sugerentes de Marvel Comics. Terry Dodson cumple profesionalmente con su parte del trato, con su habilidad para retratar la acción y belleza femenina de una manera natural pero idealizada, ayudado por el estupendo entintado y el color de su esposa Rachel Dodson. En el mal que hacen los hombres encontraremos la versión e interpretación de Spider-Man y también destacadas apariciones de otros personajes del universo Marvel como Nightcrawler, un cameo algo forzado que parece responder al deseo fanático de Kevin Smith por el carismático teleportador, o Daredevil con referencia directa a la etapa de Brian Michael Bendis y Alex Maleev. El mal que hacen los hombres de Kevin Smith es una de las más interesantes miniseries que marca el universo arácnido, siendo además, sin lugar a dudas, una de las mejores historias, si no la mejor que se han escrito sobre un personaje como la Gata Negra en sus 2 últimas décadas de historia marvelita. En resumen, hablamos de un guión sólido, crudo, ingenioso, fresco y divertido que no podría englobarse dentro de un único género, y por lo tanto es imprescindible que tú lo tengas en tu biblioteca. Uzumaki debe estar en tu colección. Sí o sí. ¿Por qué? Partamos porque del maestro Junji Ito, porque para mí es lo mejor de Junji Ito. Kirie vive en una vida normal en Korouzu, su pueblo natal, que está cerca de una bahía, entre bosque y separada de la ciudad por un túnel, pero a partir de que su novio, Suichi, le comenta que hay algo extraño en el pueblo, comienza a notar pequeños remolinos en las calles y riachuelos. Pronto, una serie de eventos extraños y terribles comienzan a ocurrir en el pueblo. Además de Kiri y Suichi, cada uno de los pobladores vivirá diferentes horrores que harán enloquecer a más de alguno. Desde el padre Suichi, que comienza a obsesionarse y coleccionar todo aquello que tenga una espiral, hasta una chica del colegio obsesionada con sus cabellos rizados. Nadie en el pueblo está a salvo, y tampoco nadie podrá salir. En este manga, cada capítulo te contará una historia extraña, aunque estas sean muy diferentes. Todas tendrán la misma temática, una espiral. Todos los sucesos que ocurren en la historia están relacionados entre sí. Las personas, los espirales, el tiempo, el lugar. Poco a poco Junji Ito nos enganchará en una historia surrealista con elementos de horror y locura, pero sobre todo con una lógica enfermiza y retorcida. Por favor, háganse un favor y vayan corriendo a comprar. Háganse este autorregalo de Navidad. Junji Ito, Uzumaki. Y mi última recomendación del día de hoy, esta recomendación más o menos navideña, aunque yo creo que ya compraron todos los regalos. De hecho, según cómo suba este video, tal vez ya los abrieron, ya los consumieron, ya los quemaron, ya los botaron, ya los reciclaron. Aún así, recomiendo, si se lo pueden comprar, Daredevil, el ocaso de los ídolos. ¡Ay, qué gran título! Los últimos números de la guionista Nocenti en Daredevil se pueden dividir en 2 partes, los correspondientes al final del viaje por Estados Unidos de Daredevil, y que están dibujados por John Romita Jr., los que relatan el regreso del héroe a la Gran Manzana, cuyo principal responsable gráfico es Lee Weeks. Los números dibujados por Romita Jr. encontramos 2 historias que enfrentan a Daredevil a enemigos muy por encima de sus posibilidades. Ultron, dentro de la saga Actos de Venganza, y Mephisto, el Señor del Infierno, tratándose de 2 rivales contra los que poco podría ser Daredevil en un enfrentamiento directo. Nocenti no se preocupa de realizar historias basadas en el enfrentamiento físico,
y la lucha que tanto caracteriza la acción que acompaña la historia de Daredevil cambia o se construyen sendos relatos de introspección y descubrimiento personal que llevan a los desenlaces totalmente inesperados. En el caso de Ultron, es el propio robot genocida quien entra en un conflicto personal sobre las razones de su existencia y el fin de sus actos que lo hace vulnerable y a la post provoca su derrota. En el caso de Mephisto es el propio Matt Murdock quien realiza un particular descenso a los infiernos que le hace enfrentarse a sus propios temores y valerse de ellos para hacer frente a Mephisto y su vástago Corazón Negro. Este dibujante, John Romita Jr., queriendo contribuir a la noción de la guionista de que nos encontramos ante historias diferentes de las habituales, de los personajes realiza unos diseños de Ultron y Mephisto alejados de los cánones habituales, dándole un carácter muy particular. Se trata de historias intensas, con mucha introspección de personajes que llevan al protagonista hasta su límite y le preparan para su regreso a sus raíces. Estas historias también sirven como preparación para el final de la etapa de la guionista que tras ella parece que ya ha contado casi todo lo que tenía que decir sobre el personaje. Además sirve de despedida de John Romita Jr., dibujante que ayudó a la estabilización de la colección y entabló una gran sintonía con la guionista, permitiéndole desarrollar su estilo como nunca lo había hecho antes. El final de la etapa de Innocenti en la serie está marcado por un extenso arco argumental de 8 números del 284 al 291 gringo, en los que la guionista narra el regreso de Daredevil a la New York, su ciudad natal, y que forma una parte fundamental de su vida. Si alguna vez se ha acusado a la guionista de no entender al personaje Daredevil, este arco argumental es la prueba definitiva de que dichas acusaciones están infundadas, puesto que esta gran historia supone un auténtico tour de force sobre las motivaciones y orígenes del personaje, un retrato preciso de quién es Matt Murdock y qué le mueve a convertirse en Daredevil. Este tomo lo puedes encontrar en Panini y además incluye material interesante para completistas del personaje, ya que Panini ha decidido recuperar fill-ins o números de relleno que se publicaron durante esta etapa. Uno de ellos es una intrascendente historia firmada por Fabián Nicieza y Ron Lim, y también hay un anual integrado en el evento Atlantis Ataca que, como curiosidad, cuenta con los dibujos de unos primerizos Mark Bagley, Jim Lee y Walt Portaccio. El que realmente llama la atención es una historia autoconclusiva firmada por la propia Innocenti y que magníficamente ilustrada por Rick Leonardi, en la que la guionista demuestra su excepcional sensibilidad a la hora de abordar temas sociales y de retratar personajes femeninos con una historia sobre la destructiva relación entre un hombre y una mujer enferma. Una pequeña joya que valía la pena recuperar y que yo les recomiendo en Los Imprescindibles. Espero que les haya gustado esta vuelta, esta sección. Denle like si les gustó. Pongan qué otros cómics pensarían ustedes que deberían estar en su biblioteca sí o sí. Cuéntenme si les gusta este nuevo look mío de pelo largo. Soy como el turco ahora, ¿o no? Tengan cuidado, que iré a quemarles todo. Y nos vemos en un próximo vlog. ¡Adiós!